En medio del Océano Índico, donde el agua se tiñe de azul profundo y la civilización parece un eco lejano, existe un territorio prohibido que se ha mantenido intacto frente al avance del mundo moderno. Una isla que figura en los mapas, pero que permanece envuelta en un silencio absoluto, como si fuese un agujero en la realidad. Se la conoce como Isla Centinela del Norte, un pedazo de tierra de apenas 60 kilómetros cuadrados que esconde a una de las tribus más inaccesibles y misteriosas de la humanidad. Un lugar donde nadie entra y nadie sale, donde los extraños no son bienvenidos y la muerte aguarda a quienes se atreven a desafiar sus límites. A simple vista, desde el aire, la isla parece un paraíso tropical. Playas blancas rodeadas de densas selvas, arrecifes que cortan las olas y un entorno natural que parece sacado de una postal. Pero basta con mirar más de cerca para descubrir que este paraíso esconde un muro invisible, un límite impuesto no por las aguas embravecidas ni por fuerzas de la naturaleza, sino por los propios habitantes de la isla, los centineleses, una tribu aislada del resto de la humanidad durante más de 60.000 años, cuya existencia desafía las normas del mundo contemporáneo. Son cazadores, recolectores que viven como lo hacían los primeros seres humanos, sin agricultura, sin tecnología, sin escritura. Y lo más sorprendente, no quieren cambiarlo. Han elegido la distancia, la hostilidad y la defensa armada como sus únicas formas de comunicación con el exterior. Los archivos más antiguos sobre esta isla provienen de la época colonial. En 1771, un navío de la Compañía Británica de las Indias Orientales navegaba por el archipiélago de Andamán cuando divisó por primera vez la isla. Anotaron en sus registros que estaba densamente habitada, pero no intentaron desembarcar. Era solo una mención breve, un punto más en las cartas marítimas. Pasarían casi 100 años antes de que alguien se atreviera a acercarse de verdad. En 1867, un barco mercante llamado Nínive naufragó en los arrecifes cercanos. Más de 80 tripulantes lograron llegar a la orilla. Al principio creyeron haber encontrado refugio en aquel paraíso verde, pero pronto descubrieron el precio de haber puesto un pie en tierra prohibida. Decenas de isleños emergieron de la selva, armados con arcos, lanzas y una determinación feroz. Los náufragos fueron atacados de inmediato. Solo la llegada de un buque de rescate días después les permitió escapar con vida. El capitán describió el encuentro en su informe. Los isleños nos atacaron sin provocación, como guardianes de un territorio que no admite intrusos. Este fue el primer contacto documentado con los centineleses, y desde entonces la historia se ha repetido una y otra vez con un patrón inmutable. Todo aquel que intenta acercarse es recibido con hostilidad. Durante el siglo XIX, los británicos colonizaron gran parte de las islas Andamán y Nicobar, pero incluso ellos, con todo su poder militar, jamás lograron someter Centinela. En una ocasión, el oficial Maurice Vidal Portman, obsesionado con estudiar a la tribu, desembarcó con un grupo armado. Secuestraron a 6 nativos, 2 adultos y 4 niños, con la idea de civilizarlos. Pero el contacto fue un desastre. Los adultos se enfermaron y murieron poco después, probablemente a causa de enfermedades comunes que su sistema inmunológico nunca había enfrentado. Los niños fueron devueltos a la isla con regalos, pero el daño ya estaba hecho. Desde entonces, los centineleses parecieron reforzar aún más su rechazo al exterior. Durante el siglo XX, la India, que administra oficialmente el archipiélago, intentó varios acercamientos. En los años 70 y 80, expediciones gubernamentales llevaron ofrendas, cocos, herramientas, incluso animales vivos. Algunas veces, los isleños se mantenían a la distancia, observando en silencio desde la selva. Otras veces, respondían lanzando flechas. En raras ocasiones, se acercaban a recoger los regalos, pero nunca aceptaban la presencia prolongada de visitantes. Los antropólogos que participaron en esas expediciones describían un miedo latente. Era como estar frente a un espejo del pasado. Ellos representaban lo que fuimos hace miles de años, y su mirada nos recordaba que no pertenecíamos allí. El misterio de la isla no solo radica en su hostilidad, sino en lo que representa. Mientras el mundo avanza con satélites, internet y armas nucleares, en Centinela el tiempo se detuvo en la edad de piedra. Sus habitantes cazan con arcos y flechas, recolectan frutos, pescan en aguas poco profundas y fabrican herramientas con piedra y metal reciclado de naufragios. No cultivan, no crían animales, no conocen la rueda ni el fuego controlado de manera industrial. Viven en chozas simples, organizados en clanes, y todo lo que sabemos de ellos es a través de observaciones lejanas. Nadie conoce su idioma, su religión, sus rituales, ni siquiera el número exacto de habitantes. Se estima que son entre 50 y 200,
pero ni siquiera eso puede confirmarse. Lo que sí está claro es que han resistido todo intento de contacto, no por ignorancia, sino por decisión. Los centineleses han visto barcos, helicópteros y aviones sobrevolando su territorio. Han visto a otros pueblos vecinos que aceptaron el contacto y que en muchos casos fueron devastados por enfermedades o asimilados a la fuerza. Y frente a esa amenaza, ellos eligieron la guerra. Cada flecha disparada contra un intruso es un recordatorio de que no buscan integración ni salvación. Lo único que exigen es que el mundo los deje en paz. La India, tras décadas de fracasos, finalmente declaró a la isla como territorio prohibido. Es ilegal acercarse a menos de 5 kilómetros de sus costas. La medida no solo busca proteger a los forasteros de ataques, sino también proteger a la tribu de enfermedades que podrían exterminarlos en cuestión de días. Un simple resfriado, inofensivo para nosotros, sería letal para ellos. Y esa fragilidad, combinada con su hostilidad, convierte a Centinela en un lugar único, un territorio que no puede ser explorado, estudiado ni conquistado. Un enigma vivo que sigue escribiendo su historia a distancia. Pero la prohibición solo alimenta la curiosidad. ¿Qué esconden en su cultura? ¿Qué secretos guarda un pueblo que ha vivido aislado por milenios? ¿Qué historias transmiten de generación en generación en la intimidad de su selva, lejos de los ojos del mundo? Preguntas que jamás tendrán respuesta, porque acercarse a Centinela significa arriesgar la vida. Cada intento fallido, cada flecha lanzada hacia un helicóptero, cada intruso que jamás regresó son advertencias grabadas en la memoria colectiva. Así, Centinela no es solo una isla, es una frontera, una línea que marca hasta dónde puede llegar el ser humano antes de enfrentarse al límite de lo prohibido. Un pedazo de tierra que nos recuerda que no todo está destinado a ser conquistado, que aún existen rincones del planeta donde la modernidad no tiene poder. Y es esa resistencia, esa negativa absoluta al contacto, lo que ha convertido a la isla en uno de los mayores misterios vivos de nuestra era. El verdadero terror de Centinela no está en lo que se sabe, sino en lo que ocurre cada vez que alguien se atreve a cruzar la frontera invisible que protege a la isla. A lo largo de la historia moderna, los intentos de contacto con los centineleses han terminado casi siempre en la misma conclusión: ataques violentos, cadáveres en la orilla y un silencio que nunca se rompe. Uno de los episodios más conocidos ocurrió en 1896, cuando un convicto escapado de las Islas Andamán logró llegar a Centinela del Norte. No era un explorador ni un antropólogo, sino un fugitivo desesperado. Se desconoce si buscaba refugio o si simplemente el destino lo arrastró hasta allí. Lo único cierto es que su cuerpo fue hallado días después en la playa, atravesado por flechas, con la garganta cortada. No había dudas. Los habitantes de la isla lo habían matado. Fue una advertencia escrita en sangre. Décadas más tarde, a mediados del siglo XX, varios naufragios involuntarios repitieron la misma escena. En 1974, un equipo documental de National Geographic intentó grabar imágenes de la tribu con el permiso del gobierno indio. Llevaban obsequios, cocos, herramientas, pescado. A cierta distancia, los centineleses observaban con cautela. La tensión crecía con cada minuto. De pronto, sin previo aviso, un miembro de la tribu emergió con un arco y disparó una flecha que impactó directamente en el muslo del director de la expedición. Las cámaras grabaron el ataque. Los investigadores tuvieron que huir, dejando atrás todos los regalos. El mensaje fue claro: no eran bienvenidos. En 1981, el carguero Primrose encalló en los arrecifes cercanos debido a una tormenta. La tripulación sobrevivió al impacto, pero pronto se dieron cuenta de que habían quedado atrapados en territorio hostil. Desde la cubierta podían ver cómo grupos de centineleses se acercaban por la playa, observándolos, armando lanzas y arcos. Pasaron los días, y la situación se volvió insostenible. Los nativos comenzaron a construir balsas improvisadas para intentar alcanzar el barco. Los marineros, aterrados, enviaron mensajes de auxilio por radio. El capitán reportó: «Vemos hombres en la playa. Están construyendo canoas. Todos portan armas. Tememos por nuestras vidas». La tormenta que los había condenado terminó siendo su salvación. El mar embravecido impidió que los centineleses pudieran acercarse lo suficiente. Días después, helicópteros de rescate lograron evacuar a la tripulación. El Primrose quedó abandonado, corroído por la sal y el tiempo, hasta que sus restos desaparecieron bajo las olas. El incidente más perturbador y reciente ocurrió en 2006, cuando dos pescadores indios ignoraron la prohibición de acercarse a la isla. Anclaron su bote cerca de la costa, probablemente atraídos por la idea de pescar en aguas ricas y solitarias.
Mientras dormían, la marea arrastró su embarcación hasta la playa. No tuvieron oportunidad de reaccionar. Fueron atacados y asesinados por la tribu en cuestión de minutos. Días después, un helicóptero de la Guardia Costera se acercó para recuperar los cuerpos, pero lo único que recibió fueron flechas disparadas hacia el aire. Los cadáveres nunca pudieron ser recuperados. La historia se repitió en 2018, en el que probablemente sea el caso más famoso de la isla en el siglo XXI. John Allen Chau, un joven misionero estadounidense de 26 años, viajó ilegalmente al archipiélago con la intención de evangelizar a los sentineleses. Según su diario personal, estaba convencido de que debía llevarles la palabra de Dios, aunque sabía que el contacto era ilegal y peligroso. Pagó a unos pescadores para que lo llevaran de noche hasta las costas de la isla. La primera vez que se acercó en kayak, fue recibido con gritos y flechas. Chau retrocedió. Escribió en su diario que había sentido el miedo de estar frente al infierno mismo, y aún así insistió en volver. Días después volvió a la isla. Nunca regresó. Los pescadores que lo habían llevado declararon que vieron a los nativos arrastrar su cuerpo por la playa y enterrarlo en la arena. El gobierno indio declaró que recuperar sus restos sería imposible, no solo por respeto a la tribu, sino porque cualquier intento de hacerlo costaría más vidas. El caso dio la vuelta al mundo y dejó claro que la isla no era solo un lugar prohibido, sino una sentencia de muerte para quien la desafiara. Estos incidentes modernos confirman que la isla no es un mito ni una exageración colonial. Los sentineleses han dejado un mensaje grabado en la historia. Defenderán su aislamiento a cualquier precio, y lo hacen con una eficacia aterradora. A diferencia de otros pueblos indígenas que con el tiempo aceptaron algún tipo de contacto, los sentineleses se mantienen inquebrantables. No negocian, no dialogan, no permiten. Su hostilidad no distingue entre pescadores, exploradores o misioneros. Para ellos todos los intrusos son iguales, amenazas que deben ser eliminadas. El misterio aumenta porque, a pesar de los avances tecnológicos, no sabemos casi nada sobre su cultura interna. Desde helicópteros se han observado chozas comunales y pequeños grupos de caza, pero nunca se han tomado imágenes claras de sus rituales o de su organización social. No se sabe si tienen líderes, chamanes o estructuras jerárquicas. Nadie conoce su lengua salvo por el hecho de que es distinta a la de los pueblos vecinos de las Andamán. Algunos lingüistas han intentado identificarla comparándola con registros antiguos, pero sin éxito. Es como si fuese un idioma fantasma, hablado por un pueblo fantasma. Los antropólogos que han intentado estudiarlos a distancia coinciden en algo. Su aislamiento no es accidental, es intencional. Han observado el mundo exterior, han visto barcos y helicópteros, han recibido regalos en el pasado, y aún así decidieron rechazarlos. Para ellos, el contacto significa enfermedad, invasión, destrucción. Y en ese rechazo hay una paradoja. Cuanto más se niegan, más fascinación despiertan. La isla prohibida se convierte en un espejo de lo que fuimos, de lo que todavía podríamos ser sin civilización, y también en un recordatorio de que no todos los rincones del planeta están destinados a abrirse. En 1991, un equipo liderado por la antropóloga india Madhumala Chattopadhyay logró acercarse más que nadie. Desde una embarcación ofrecieron cocos, un alimento inexistente en la isla pero muy apreciado por los nativos. Para sorpresa de todos, algunos sentineleses se acercaron nadando, recogieron los cocos e incluso mostraron gestos que parecían amistosos. Fue un momento histórico. Por primera vez no hubo violencia inmediata. Sin embargo, esa pequeña apertura nunca se repitió. Con los años, el gobierno indio cerró definitivamente toda posibilidad de contacto, declarando que la isla debía permanecer intocable. El riesgo de contagiar enfermedades era demasiado alto. Hoy, los archivos sobre Centinela del Norte están llenos de muertes, advertencias y encuentros que terminaron mal. Los casos se acumulan como una lista de condenas. Cada nombre, cada cuerpo abandonado en la playa, cada expedición fallida. Y todos ellos cuentan la misma historia. En la isla Centinela, el mundo moderno no tiene entrada. La tribu permanece como una sombra en la selva, invisible, invencible, eterna en su aislamiento. La isla Centinela del Norte es mucho más que un territorio prohibido. Es una paradoja viviente. En un planeta donde los satélites vigilan cada centímetro de la Tierra, donde las redes sociales conectan a millones en segundos, esta pequeña isla permanece cerrada, inmune a la modernidad. Y la gran pregunta que se hacen los investigadores no es solo cómo sobreviven sus habitantes, sino por qué lo hacen de la forma en que lo hacen. Las teorías sobre su aislamiento son múltiples y todas despiertan un eco perturbador. La primera es la más obvia.
Enfermedad. Los pueblos indígenas de las Islas Andamán sufrieron devastación masiva cuando fueron contactados por colonizadores británicos en el siglo XIX. Miles murieron a causa de la viruela, el sarampión y la gripe. Los centineleses, al mantenerse alejados, sobrevivieron intactos. Y desde entonces, cada flecha disparada hacia un intruso parece ser una defensa preventiva. No es odio, es supervivencia. Para ellos, cualquier extraño representa una amenaza invisible, capaz de exterminarlos con una simple tos. Otra teoría apunta al instinto cultural. Los centineleses son descendientes directos de los primeros humanos que salieron de África hace más de 60.000 años. Su genética los conecta con una historia remota, un linaje casi intacto de la humanidad primitiva. Han vivido durante milenios sin necesidad de agricultura ni escritura, confiando únicamente en la caza, la pesca y la recolección. En cierto modo son la última ventana a lo que fuimos en los inicios, antes de las ciudades, antes de los ejércitos, antes de los imperios. Su rechazo al exterior no es solo físico, sino también cultural. Representan un mundo que decidió nunca cambiar. La hipótesis más inquietante es la que los presenta como guardianes de su propio secreto. ¿Qué hay en la isla que nunca podremos conocer? ¿Rituales, creencias, historias transmitidas en la oscuridad de la selva? Algunos antropólogos sugieren que su mitología interna podría estar marcada por la idea del enemigo externo, que cada generación educa a la siguiente para rechazar al extranjero, no solo por miedo, sino por convicción. Si es así, entonces el aislamiento de Centinela no es casualidad. Es una construcción cultural sostenida durante miles de años. Lo poco que sabemos de su vida cotidiana se ha observado desde la distancia. Viven en chozas comunales hechas de hojas y ramas. Fabrican arcos largos y flechas de punta afilada con metal que obtienen de barcos naufragados. Pescan en aguas poco profundas, cazan animales pequeños y recolectan frutos silvestres. No parecen tener agricultura, ni animales domesticados, ni cerámica. Se cree que su sociedad es igualitaria, sin jerarquías complejas, organizada en pequeños clanes familiares. Pero todo esto son suposiciones, conjeturas basadas en sombras observadas desde lejos. El misterio más profundo es su lengua. Nadie en el mundo entiende lo que hablan. Ni siquiera los pueblos vecinos de las Andamán pueden reconocer una sola palabra. Es un idioma único, una cápsula lingüística que ha sobrevivido aislada por milenios. Significa que aunque alguien lograra acercarse sin ser atacado, no habría forma de comunicarse. Y esa barrera, sumada a su hostilidad, convierte a la tribu en un enigma casi perfecto. Están allí. Sabemos que existen, pero nunca podremos escucharlos realmente. Las imágenes captadas por helicópteros tras el tsunami del 2004 se convirtieron en una de las postales más inquietantes de este misterio. Tras el desastre, el gobierno indio envió aeronaves para verificar si la tribu había sobrevivido. Desde el aire, los pilotos observaron a varios centineleses en la playa, y lo que vieron fue revelador. Lejos de mostrar miedo, los isleños levantaron arcos y lanzaron flechas contra el helicóptero, como si quisieran dejar claro que ni siquiera una catástrofe natural los haría cambiar de postura. Sobrevivieron a un tsunami devastador y aún así mantuvieron intacta su frontera invisible. Algunos investigadores creen que Centinela funciona como un espejo de nuestra obsesión por conquistar y descubrir. Nos atrae precisamente porque no podemos entrar. Cuanto más nos cierran la puerta, más fuerte es la fascinación. Pero lo que olvidamos es que para ellos nuestra curiosidad es una amenaza mortal. Lo que para nosotros es misterio, para ellos es supervivencia. Y cada flecha disparada es un acto de resistencia contra un mundo que nunca pidió permiso para invadir. En este punto surge una pregunta inquietante. ¿Hasta qué punto debemos respetar ese aislamiento? Hay quienes dicen que deberíamos protegerlos como patrimonio de la humanidad, dejar que vivan como siempre lo han hecho. Otros argumentan que es inevitable que algún día entren en contacto con el exterior, sea por accidente, naufragio o avance tecnológico. Pero hasta ahora, la decisión ha sido clara. La isla permanecerá prohibida. Quien cruce la frontera no solo desafía la ley, sino también la sentencia escrita en los propios archivos negros de la historia. Nadie entra y nadie sale. La isla Centinela no es un mito, no es una leyenda ni un rumor de marineros. Es real, tangible, cartografiada, pero inaccesible. Su misterio no está en lo que oculta, sino en lo que nunca mostrará. Cada intento de contacto terminó en sangre. Cada intruso se convirtió en un recuerdo que la isla sepultó en su arena. Y eso la transforma en algo aún más perturbador. Un lugar donde la verdad existe, pero nunca será revelada. Al cerrar estos archivos, la sensación es clara.
La isla Centinela del Norte es uno de los últimos secretos vivos del planeta. Un recordatorio de que en pleno siglo XXI aún existen territorios donde el hombre moderno no tiene poder. Y lo más inquietante es que quizás siempre sea así. Porque mientras nosotros seguimos preguntándonos qué esconden, ellos siguen viviendo en la selva, ajenos a nuestras dudas, sin necesidad de responder. Así, Centinela permanece como una herida abierta en el mapa del mundo. Una isla que no pide ser explorada, que no pide ser entendida, que no pide nada más que ser dejada en paz. Y en esa negativa absoluta, en esa muralla invisible de flechas y silencio, se esconde el verdadero misterio. Porque la isla Centinela no es solo un territorio prohibido, es la prueba de que hay fronteras que nunca cruzaremos, secretos que nunca poseeremos, vidas que nunca comprenderemos. Y tal vez eso sea lo más aterrador de todo.